Y para hablar del panorama macroeconómico en México, saludo con mucho gusto a Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Susana. Es un gusto estar contigo nuevamente. Gracias. ¿Cuál es tu lectura de la encuesta de Banxico en la que pues yo destacaría este estimado de inflación subyacente a la baja? Sí, lo que llama la atención es que, bueno, en primer lugar, la tendencia de las expectativas de inflación de los encuestados por el Banco de México continúan ajustando las dos inflaciones, tanto la general como la subyacente, a la baja. Marginalmente, pero la tendencia es marcadamente decreciente. Sin embargo, también lo que llama la atención es que aún para finales de 2024, los encuestados aún ven una inflación de 4% en la tasa general, lo cual discrepa con el estimado que tiene el Banco de México de alcanzar prácticamente el objetivo de 3% hacia finales del 2024. Esto lo que quiere decir es que los encuestados pues todavía dudan de que el objetivo de inflación de 3% se vaya a alcanzar hacia finales del 2024, por un lado, y por el otro también están viendo que posiblemente la inflación natural, la inflación estructural para México es de 4% o es más cercana al 4% que al 3%, al menos en el horizonte de 1 año y medio a partir de ahora. Ahora platicaremos de lo que se espera para 2024, que parece ser un panorama más retador. Pero bueno, estos estimados de la inflación, tanto general como subyacente a la baja, va en línea con los pronósticos de inflación de América Latina de Moody's Analytics, que leía que ustedes aseguran que los niveles inflacionarios en la región ya se encuentran en un ciclo decreciente, exceptuando, por supuesto, Argentina y Venezuela. Así es, definitivamente. Yo creo que ya hay evidencia bastante contundente de que el ciclo inflacionario en América Latina está a la baja. Ya lo vemos tanto en las grandes economías como en las pequeñas, y particularmente hay que resaltar el caso relevante, y yo lo llamaría el caso exitoso de Brasil, en donde el Banco Central ya logró traer la inflación al objetivo de 3.25%. De hecho, en junio, la inflación se quedó por abajo de ese 3.25 en 3.16. El primer caso de desinflación exitoso en América Latina en lo que va de este año. Y por supuesto también tenemos el caso de México, el país que presenta la segunda inflación más baja dentro de las grandes 8 economías de la región. Sin embargo, también hay que resaltar, como ya lo estamos comentando, que la inflación en México se encuentra todavía por arriba del objetivo de 3%. En ese sentido, yo creo que a México le falta todavía camino por recorrer para poder lograr acercar la inflación al objetivo central del Banco de México. Ahora, creo que es interesante el caso de Brasil y me gustaría que nos hicieras como un recuento de cómo se logró llegar al objetivo del Banco Central en términos de inflación. Bueno, yo creo que el gran éxito del Banco Central brasileño está más que nada en su percepción de la naturaleza de la inflación desde inicios del 2021. El Banco Central de Brasil fue de los pocos bancos centrales en el mundo, no solamente en América Latina y en los mercados emergentes, que nunca validó el supuesto o la percepción de que la inflación era un evento transitorio. Y desde inicios del 2021, cuando la inflación en Brasil estaba rebasando ya su límite superior, el Banco Central empezó a normalizar las condiciones monetarias. Su primer alza de la tasa de interés se dio en marzo del 2021, mucho antes que lo hicieron los otros bancos centrales en América Latina. Por ejemplo, México lo inició en junio de ese año, pero lo inició el Banco de México con una gradualidad muy marcada, mientras que el Banco Central de Brasil empezó también de manera gradual, pero empezó a acelerar las alzas de tasas de interés. Y esta percepción llevó al Banco Central de Brasil a continuar con la normalización monetaria en terreno restrictivo lo más rápido que se pudiera. De tal manera que eso generó dos efectos. Uno, una depresión de los componentes de demanda, particularmente del consumo y de la inversión, que son los que estaban generando presiones sobre los precios al consumidor.
Y por el otro lado, y más recientemente, a partir de este año, el diferencial de tasas de interés entre los bonos del mercado brasileño con respecto a las tasas externas generaron un componente muy atractivo para los inversionistas, lo cual generó entradas de capitales muy importantes en Brasil. Y eso generó también entonces una apreciación de la moneda, lo que al final de cuentas generó presiones a la baja en los precios del consumidor. Yo diría que esos fueron los factores más importantes que han hecho que el Banco Central de Brasil ha sido exitoso en el combate a la inflación. Bien, pues ante este panorama, ¿qué se espera en torno a la política monetaria en nuestro país? Pues bueno, se espera una tasa de 11%. ¿Cuáles son las expectativas en la región también? Sí, yo creo que para el caso de México todavía hay que esperar posiblemente algunos meses para empezar a ver el relajamiento del ciclo monetario. Y por relajamiento del ciclo monetario yo diría que es recortes en la tasa de interés nominal, aunque no necesariamente implica una reducción en el grado de restrictividad de las condiciones monetarias. Y para nosotros pensamos que el primer recorte de tasas de interés se va a dar hacia finales del año, posiblemente lo más temprano pueda ser noviembre, pero también puede ser en la última reunión del año en diciembre. Y consideramos que va a ser muy gradual, de la misma manera en que el Banco de México empezó a subir las tasas de interés de manera gradual. Consideramos que el primer recorte va a ser de solamente 1/4 punto porcentual. En América Latina ya tenemos 2 bancos centrales que han iniciado el ciclo de relajamiento. El primero es el Banco Central de Uruguay, que recortó la tasa de interés en medio punto a principios de julio, y el Banco Central de Chile, que en la semana pasada recortó la tasa de política monetaria de manera, desde mi parecer, un tanto agresiva, al recortarla en 100 puntos bases, es decir, 1 punto porcentual. Y yo creo que ahí le van a seguir otros países como Perú, como México, y al final vamos a tener a Colombia también en este ciclo de recortes de tasas de interés. Bien. En cuanto al tipo de cambio, Alfredo, se espera que se mantenga esta tendencia de fortalecimiento. ¿A qué se debe? Sí, yo creo que el diferencial de tasas es un componente muy importante que está trayendo inversiones a los mercados de bonos latinoamericanos, en México, en Brasil. No solamente las tasas nominales, sino las tasas reales son muy atractivas para los inversionistas internacionales, y eso está ocasionando una apreciación de las monedas. Y como decía al inicio, esa apreciación de las se transmite en precios más baratos para los bienes importados por los países de América Latina, y eso consecuentemente ayuda a bajar también los otros precios en la economía interna, de tal manera que la tendencia decreciente de la inflación también tiene que ver con este diferencial de tasas que está generando una apreciación cambiaria. Sin duda. Pues finalmente, en contraste, parece que el 2024 tendrá un panorama mucho más retador en cuanto a inflación, en cuanto a PIB, etcétera, y tipo de cambio. Platícanos. Sí, definitivamente. Yo creo que lo que se está esperando es que la moderación de la demanda externa, particularmente de la economía global, en particular en Europa, el caso de los Estados Unidos, Asia, particularmente el caso de China, que es una economía que inició el año con una fortaleza, pero que se ha moderado y posiblemente se siga moderando a lo largo del año y a lo largo del próximo año, de tal manera que la demanda por exportaciones para los países latinoamericanos se va a moderar, y eso va a tener un efecto restrictivo para las exportaciones latinoamericanas y por supuesto para el crecimiento económico. En el caso de México hay que recordar que el próximo año es año de elecciones. El ciclo político de la economía se va a hacer presente como lo ha estado haciendo desde hace 3 décadas, y eso es lo que implica que en el año de elecciones, en la primera mitad del año, la economía crece porque se genera un gasto en campaña, se genera un gasto en financiar el proceso político, pero después en la segunda mitad del año se apaga el presupuesto y eso trae una fase contraccionaria del gasto, de tal manera que lo que estamos esperando es un menor crecimiento para el 2024 con respecto al crecimiento que se está esperando para el 2023. Bien, pues muchas gracias por este análisis en torno a la encuesta de Banjico sobre la economía mexicana, y también darnos un panorama más extenso sobre lo que se espera alrededor de América Latina. Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto comentar con ustedes, Susana. Gracias, Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics.